Hola mis amores, hoy nos vamos a un perfume para nuestros chicos, una nueva versión de la casa de perfumería de Adolfo Domínguez, que ha presentado en este año 2022 dos perfumes, este de Ébano Salvia y otro que se llama Vetiver. Bueno, pues tenemos el de Ébano Salvia, en el que tenemos un eau de parfum y lo tenemos en 120 mililitros. Podemos ver la forma, parece muy austero, ¿verdad? Muy oscuro, es que incluso para ver las letras, que lo han puesto todo en oscuro, se ve tal que así, ¿no? Alguna cosita por aquí, lo vemos por aquí que nos lo explica. Y aquí atrás os leo lo que pone, porque también mirad que lo pone súper oscuro. Ébano Salvia, más que una fragancia, un refugio de la madera, más ancestral, acogedor, lleno de sabiduría, nada más. 95% de ingredientes de origen natural. Vale, muy bien, ahí lo tenemos. Bueno, ahora cuando leamos las notas, pues va a ser curioso porque efectivamente no tiene madera de ébano, ¿de acuerdo? Además el ébano pues es una madera bastante costosa, pero aquí yo creo que lo que han tratado de hacer es como una recreación amaderada con distintos tipos de maderas, pero al menos en lo que es la concepción del perfume no lleva, o no nos dicen que lleve, madera de ébano, ¿de acuerdo? Botella, igual que en la línea de estos perfumes, os lo pongo así que se vea un poquito porque igual, es que qué oscuro lo han puesto todo, ¿verdad? Bueno, está bien en la línea de estos perfumes de Adolfo Domínguez, taponcito de madera, ¿de acuerdo? Así. Vamos ahora a leer las notas y veréis a lo que me refería. Este perfume es del año 2022 de la familia amaderada especiada, con notas de salida de pomelo, bergamota y pimienta rosa, notas de corazón, nuez moscada, brote de clavo y madera de cedro, y notas de fondo cachemir, sándalo y vetiver. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Vale. A mí me encantaría que si nuestros chicos lo vais probando, me digáis qué tal os va la duración de este perfume. Porque nos pone eau de parfum, pero a nosotros 4 horas y poco más. Me sorprende esta duración. A ver, en mi pareja es normal porque él tiene la piel muy seca y no siempre le duran mucho los perfumes, pero incluso a mí no me dura mucho, ¿vale? Y teniendo en cuenta que es uno de parfum, si me pusieran que es uno de toilette, digo, venga, va. Y aunque algunas veces estos perfumes de Adolfo Domínguez han ido bien de precio, en la actualidad, como están las cosas, están o empiezan a estar bastante subiditos de precio. La duración en nosotros, como os digo, viene a estar en torno a las 4 horas y desaparece, no te deja ni siquiera ese rastro de maderas en la piel, ¿no? Lo cual también me resulta un poquito así que digo, uy, es que madera de cedro. Los que conocemos perfumes con madera de cedro sabemos que es una madera muy peleona. Es decir, que se te queda el rastro en la piel, pero no, yo cuando llego a las 4 horas y poquito más, me huelo y digo, es que se ha ido, no me deja rastro. Y al principio, precisamente por eso empieza con una intensidad media alta, sobre todo por los cítricos que nos van a venir al encuentro nada más ponérnoslo, pero antes de que te quieras dar cuenta está en una intensidad media, empieza a bajar, no llegas ni a las 3 horas y ya lo sientes muy suave y ahí ya empieza a suavizarse demasiado y para las 4 horas prácticamente ya ni lo sientes, ¿no? En este sentido dices, vaya, precisamente el primero de los dos perfumes de esta línea que me he comprado es el de ébano, también pensando que teniendo esa composición de madera me podía agarrar mejor en la piel, pero no. Contadme vosotros qué tal es vuestra experiencia con este perfume en ese sentido. Bien, por supuesto tiene un carácter amaderado. Madera que, como os digo, no es exactamente esa madera de cedro que conocemos, sino es como una recreación amaderada, que es donde imagino yo que quieren darnos una sensación de esa madera de ébano que no aparece en las notas. Y en la salida tenemos sensación amaderada, muy refrescada y por supuesto especiada. Yo creo que aquí podríamos decir fondito,
maderas y especias, que es prácticamente lo que nos vamos a encontrar y arrastrar durante el perfume, y por supuesto esa sensación muy fresca nada más salir. Aquí, de verdad, nada más ponértelo dices, oye, qué bien huele, huele riquísimo, riquísimo. Y la primera sensación cuando lo pruebo yo, lo prueba mi hija, lo probamos distintas personitas en casa, dices, mira, tiene maderas, pero es un perfume que no es pesado porque lo han súper refrescado muy bien. El tono de las especias es lo justito para darle un gustito, pero para que no sea un plom de especias, ¿me entiendes? No es un batallón de especias, no, no, no. Lo justito. Y en ese momento dices, oye, es un perfume de especias que comprándolo en primavera, verano, no de especias, de maderas, perdón, que no viene pesado, ¿eh? Lo puedo utilizar bien en esta época del año, que lo estamos probando en verano, y lo podemos disfrutar perfectamente. Por supuesto, estas maderas ya le dan ese toquecito masculino indiscutible, con ese toquecito de especias que lo hace riquísimo. Sale fresco y luego entre medias esa madera que seguimos teniendo la apreciación de las especias pegadas a la madera, tiene ligeros toquecitos verdes. Interesante también. En los brotes de clavo. No es que tenga la especia del clavo, sino los brotes de esta especia, ¿de acuerdo? De la planta que luego da el clavo. Curioso, no tenemos tampoco la nota de salvia en este perfume. Yo imagino que la tiene que tener, porque la salvia no es una nota en la perfumería ni difícil ni complicada de encontrar. Digo yo que salvia habrá de tener este perfume, ¿no? ¿Lo sentimos como tal? A ver, yo he probado otros perfumes con salvia y se nota muchísimo más. Quizá hay aquí esa sensación ligeramente verdecilla que luego nos vamos a encontrar cuando se empiezan a disipar los cítricos pegada a la madera, pues puede tener un poquito. Será también parte de esos brotes y sin duda la personalidad que le va a dar el vetiver pegada a la madera que nos la encontramos en el fondo. Total, que aunque nos hagan el lío con las notas que nos cuentan, a luego la sensación olfativa que nos da, qué rico huele. La pena, la duración. ¿Me da pena? Le voy a tener que decir a mi pareja, échate más en la ropa para que te aguante un poquito más, porque huele muy rico. Si es verdad que, mirad, le preguntaba a mi pareja, ¿te parece un perfume casual de sport, de utilizarlo de diario? Y dice, no, 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 solo de diario no. O sea, es un perfume que él, por ejemplo, para trabajar o recomendarlo para estudiar, pues ahí no, ¿verdad? Pero tampoco tiene ese punto de ser un perfume formal solo para momentos especiales. Está ahí, ahí. Pues imagínate, no para ir a una cosa súper formal ni nada súper informal, pero por ejemplo huele muy rico, atractivo, pues para salir, por ejemplo, salir de normal, o sea, sales a tomarte unas copas, sales a tomarte un cafelito, cualquier cosa así entre medias, ¿no? Tu día libre, ese tipo de cosas, está ahí, ahí. Huele muy rico, huele muy atractivo. Y como os digo, la pena es que la calidad olfativa, porque sientes el aroma de un buen perfume, no está a la par de la calidad de lo que nos vamos a poner en la piel. Como os digo, si me lo vendieran como uno de toilette, yo me quedaría más conforme que no poniéndome que es un eau de parfum, ¿de acuerdo? Y que yo esperaba que al menos esta composición donde tenemos maderas en el perfume pudiera agarrarse mejor a la piel y perdurar más en el tiempo. Esto, como siempre, son nuestras experiencias y por eso me encantaría que vosotros también nos contéis las vuestras con este perfume. Aroma fantástico, huele genial. Pequeñas conclusiones. Efectivamente, cuando te lo pones, no te cabe duda, no queda ni esto de duda en que es un perfume muy masculino. Edades, pues yo jugaría con muchas edades, de verdad. Desde los 18, 17 años este perfume ya te puede encajar pues para esos momentitos de salidas, ¿no? Para que salir y demás, ya es un perfumito que va a jugar también con muchas edades, incluso o aunque tenga esos toquecitos de maderas que pueden ser muy interesantes,
ya desde joven para salir, de ahí en adelante. Es un perfume, vuelvo a decir, para toda época del año. Aunque tiene maderas, no resulta pesado en calor porque viene muy refrescadito con esas notas de salida muy bien equilibradas con sus maderas, ¿de acuerdo? Pero es una madera refrescada de tal modo que da gusto llevarla incluso aunque haga calor. Tal vez en máximo calor, en olas de calor, prefieres ponerte algo mucho más cítrico y sin maderas, pero aún así lo vas a poder llevar todo el año, que va a sentar muy bien. Luego ya los momentos en el que cada uno decida para poder llevarlo ya será cuestión de cada uno, pero desde luego que es muy interesante. No tiene particularidades pesadas, es decir, las especias están equilibradas, lo vas a sentir en el olfato, pero no es como llevar un perfume con extra de pimienta que dices, oye, a ver dónde vas. No tiene una madera que sea complicada, no es madera de oud, ni tan siquiera madera de cedro como la conocemos de otros perfumes, sino que es como un algo de madera que han hecho por aquí, una madera suavizada, ¿no? Queriendo recrear ese ébano, y ni tan siquiera lo veo olfativamente complicado, ¿vale? Por lo cual, aunque tiene su cosita y siempre habrá quien le guste más o quien le guste menos, no lo veo nada complicado y sí muy atractivo olfativamente. Nada más, amores, ya solo queda que cuando tengáis ocasión de probarlo me contéis qué os parece este perfume. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.